Constantemente te están pasando injusticias, experimentas una y otra vez en tu vida en diferentes ámbitos injusticias. Bueno, pues ¿qué sucede? Que tienes que empezar a trabajar la herida de la injusticia. Y esto se originó en los primeros años de tu vida. Seguramente tuviste papás autoritarios, rígidos, fríos, que te exigieron muchísimo. Quizá estuviste ocupando un lugar que no te correspondía. Alguna responsabilidad familiar se te dio y la desempeñaste a pesar de tu edad o de tu posición. Y por medio de esa injusticia y que hubo ese desequilibrio, el día de hoy estás experimentando este tipo de experiencias dolorosas que te están reflejando que tienes que sanar. ¿Cuál es la consecuencia de esta herida de la injusticia? Pues la consecuencia de esta herida de la injusticia es el perfeccionismo, la rigidez, la exigencia excesiva hacia ti, hacia los demás. Tienes una intolerancia a cometer errores. Igualmente eres intolerante a que los demás tengan errores. Eres muy responsable o hiperresponsable y quieres todo a tus tiempos, a tu forma. Constantemente estás evaluando a las personas y evaluándote a ti. Bueno, malo, justo, injusto. Esto no debió haber sido. Y estás cargando una ira, un enojo tremendo. Tienes una carga emocional muy fuerte. Para ti, explotar, para ti, enojarte es muy conocido. ¿Y qué sucede? Que estás muy enojado o enojada con esa injusticia que se te cometió o que viviste en algún momento de tu vida. Quizá el día de hoy no te acuerdas, quizá el día de hoy está manifestándose de manera muy inconsciente. Pero obviamente cuando tú vives injusticias de diferente manera en diferentes áreas y que es algo que realmente te hierve la sangre y no lo toleras, pues es algo que tienes que trabajar. Entonces, el tip para trabajar esta injusticia es primero que hagas conciencia de dónde se originó y qué es lo que sucedió en esa experiencia, en esos primeros años de tu vida. Que puedas darte cuenta qué carga, qué responsabilidad, qué fue lo que te asignaron o lo que viviste, que no querías vivir o no te tocaba y que lo asumiste. Que también empieces a darte cuenta de tu linaje, de tu historia familiar y ver si esa experiencia, esa carga también se le asignó quizá a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu papá, a algún tío, y que puedas darte cuenta que muchas veces son roles que se van pasando de generación en generación. Después de que puedas tú asimilar lo que sucedió, puedas también aceptar y perdonar. Perdonar a esa persona, perdonar ese linaje, perdonar ese rol. Y no solamente perdonarlo, sino que te des cuenta que gracias a eso, el día de hoy eres la persona como eres. También es importante que trabajes con tus expectativas, con el nivel de exigencia que tienes para ti y para los demás. Que empieces a ser más flexible, que te empieces a adaptar, que empieces a darte cuenta que no tienes el control de nada más que de ti. ¿Por qué? Porque con ese nivel de autoexigencia quieres controlar a los demás, quieres controlar tu vida, quieres controlar lo que sucede. Te vuelves una persona muy controladora. Quieres tomar el control para que no te vuelvan a hacer algo similar. Cuando tú empiezas a aceptar que hay cosas que no tienes control, que la mayoría de las cosas no tienes control, como es las acciones, conductas de los otros, como es las situaciones que se presentan en la naturaleza, como son los accidentes, como son las cosas que suceden, la muerte, las enfermedades. Cuando empiezas a vivir en esa aceptación, empiezas a volverte más flexible. Al volverte más flexible y con mayor aceptación, puedes vivir muchísimo más en paz. ¿Y qué sucede cuando vuelves a vivir? Vives más en paz y vives más flexible, que
automáticamente la vida te empieza a dejar de presentar experiencias de injusticia. Cuando te das cuenta que hay cosas que no tienes el control, donde te das cuenta que gracias a lo que sucedió eres quien eres, que reconozcas tus propios logros, que te des cuenta que eres una persona que le gusta hacer las cosas bien, pero que no puedes estar juzgando o criticando o etiquetando todas las experiencias y a todas las personas. ¿Por qué? Porque la vida no es justa, la vida no es buena o mala, la vida simplemente sucede y venimos aquí a aprender. Así que cuando empiezas a navegar en esa aceptación, en esa flexibilidad, contigo, con la persona o con tu familia o con lo que te tocó vivir y lo empiezas a aceptar, a perdonar y a darte cuenta que es lo que te tenía que pasar y que todo es perfecto, en ese momento la vida cambia y las situaciones de injusticia se empiezan a acabar. Te das cuenta que tú te equivocas y que también las otras personas se equivocan y que está bien equivocarse y que es parte del aprendizaje, que las personas hacen lo mejor que pueden y que tú también lo estás haciendo. Y empiezas a sanar y a trabajar todo ese dolor. También a darte cuenta que hay más emociones aparte del enojo y la ira. Empiezas a trabajar quizá con emociones desconocidas como la vulnerabilidad, la tristeza, la alegría, la aceptación, la paz, y empiezas a conocer ese abanico de más emociones, de volver a interpretar o reinterpretar tu historia y poder aceptar los hechos de los que no tienes control. Ya no te estás peleando con, ya no estás etiquetando. Obviamente, para hacer este trabajo necesitas de muchísima atención, conciencia y ese compromiso de querer sanar. Porque si sigues en experimentando esta herida de la injusticia sin que quieras realmente tomar tu responsabilidad de tu vida, lo único que va a pasar es que te vuelves una persona vulnerable a lo que suceda en el exterior. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos vulnerables con lo que pasa en el exterior? Es que no tenemos el control de nuestra vida. No tenemos el control de nuestras emociones. Nos volvemos unos títeres de lo que sucede y de lo que le sucede al otro y de lo que pasa. Pero cuando tú empiezas a tomar el control de ti, de tus pensamientos, de cómo interpretas, de que estás eligiendo estar en paz, eligiendo aceptar, eligiendo fluir, entonces en ese momento tienes el control de ti y todo lo demás cambia. Así que es un trabajo realmente que necesita mucha dedicación, mucha atención, mucha conciencia y sobre todo mucha humildad y compromiso, porque no es algo sencillo poder entrar en nosotros, reinterpretar nuestra historia, aceptar, perdonar y fluir. A veces nuestros pensamientos ya estamos habituados a juzgar, a etiquetar, a tener tales conceptos sobre ciertas situaciones y eso nos es difícil cambiar. Así que espero que estos tips te ayuden para que puedas fluir muchísimo mejor, más en paz, con mayor armonía, amor en tu vida y que las experiencias de injusticia realmente empiecen a hacerse más raras en tu vida.